Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Un día, Dios habló con él y lo mandó a ir a la ciudad de Nínive a predicar y anunciar que Dios estaba cansado de la maldad de los ninivitas. A Jonás no le gustó la idea, no tenía ningún deseo de ir a ese pueblo enemigo a predicar. Por eso, decidió huir del Señor y se fue en dirección opuesta. En un lugar llamado Jope, Jonás encontró un barco que se dirigía a Tarsis, lejos de Nínive. Pagó su pasaje y subió a bordo, esperando escapar de la presencia del Señor. El barco zarpó y comenzó el viaje. Al poco tiempo, Dios hizo que se desatara una gran tempestad tan violenta, que parecía que el barco se iba a partir. Los marineros estaban muy asustados y comenzaron a clamar a sus dioses. Echaron al mar todo lo que pudieron para aligerar el peso del barco. Jonás se encontraba en la cubierta inferior donde se había quedado dormido. El capitán del barco fue donde él, lo despertó y le dijo que se pusiera a clamar a su Dios para que los librara de la muerte. Los marineros comenzaron a sospechar que la tempestad era un castigo para alguien y decidieron echar suertes. Querían saber quién era el responsable de la terrible tormenta que los amenazaba a todos. La suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron qué había hecho. Jonás confesó que temía al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y que estaba huyendo en desobediencia. Los hombres se llenaron de temor y le preguntaron qué podían hacer para que el mar se calmara. «Échenme al mar», les dijo Jonás. Ellos no querían, intentaron llevar el barco a tierra, pero la tempestad se ponía más fuerte. Clamaron al Dios de Jonás que tuviera misericordia y que hiciera su voluntad, y echaron a Jonás al mar. Inmediatamente, la tormenta cesó y ellos sintieron mucho temor de Dios, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Dios había enviado un gran pez que se tragó a Jonás entero sin hacerle daño y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás comenzó a orar. Él sabía que no podía huir de Dios. Sabía que, aunque estuviera en el fondo del mar y dentro del vientre de un gran pez, Dios lo veía, lo escuchaba y estaba con él. Jonás clamó a Dios, reconoció su grandeza, lo alabó y decidió cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Dios dio la orden y el gran pez vomitó a Jonás en tierra firme. Luego, por segunda vez, Dios mandó a Jonás a Nínive a llevar su mensaje. Esta vez, Jonás obedeció. La ciudad era bastante grande, pero Jonás la recorrió toda dando el mensaje lo más corto y directo posible: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que decía. Esfuerzo mínimo para cumplir lo más rápido posible con su encomienda y poder salir de allí. Lo que sucedió sorprendió a Jonás en gran manera. Los ninivitas creyeron el mensaje de Dios, proclamaron un ayuno y se humillaron arrepentidos ante Dios. Hasta el rey se humilló. Decretó que tanto los humanos como los animales debían cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. En la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3, se cuenta la historia de los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho y ordenó que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran y adoraran la estatua al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Pero Sadrac, Mesac y Abednego, que eran judíos, se negaron a adorar la estatua y no respetaron la ley del rey. Por lo tanto, fueron llevados ante el rey, quien les dio una última oportunidad para adorar la estatua. Pero ellos se mantuvieron firmes en su fe y se negaron a adorar la estatua. El rey,
furioso, ordenó que los 3 amigos fueran atados y arrojados al horno de fuego ardiente. Sin embargo, cuando el rey miró dentro del horno, vio a 4 hombres caminando libremente en el fuego, y el cuarto parecía un hijo de los dioses. Entonces, el rey llamó a los 3 amigos y los sacó del horno. No tenían ni una sola quemadura, y sus ropas no habían sido dañadas por el fuego. El rey reconoció el poder del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó y promulgó un decreto que prohibía hablar mal del Dios de ellos. Sansón fue un juez israelita que vivió en la época de los filisteos. Según la historia, Sansón nació en Zora, una ciudad de la tribu de Dan, y su madre era estéril. El ángel del Señor se le apareció a su madre y le dijo que tendría un hijo que sería nazareo desde el nacimiento hasta la muerte. Sansón se convirtió en un hombre muy fuerte y valiente. Su fuerza provenía de su cabello largo, que nunca había sido cortado. Sin embargo, Sansón tenía una debilidad: las mujeres. Se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, quien lo traicionó y le cortó el cabello mientras dormía. Como resultado, Sansón perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos. Finalmente, Sansón recuperó su fuerza y logró vengarse de los filisteos al derribar las columnas del templo donde lo habían llevado para burlarse de él. El templo se derrumbó y mató a todos los presentes, incluyendo a Sansón. La historia de Abraham es una de las más importantes en la Biblia. Según Génesis 12, Dios le pidió a Abraham que dejara su país y fuera a un nuevo lugar donde recibiría una tierra y tendría una gran familia. Abraham obedeció y Dios cumplió su promesa. En Génesis 12, 1-3, Dios le dice a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares, y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac con su esposa Sara en su vejez, después de que Dios le prometiera que tendría un hijo. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac como una prueba de fe. Abraham obedece, pero en el último momento, Dios detiene el sacrificio y proporciona un carnero para ser sacrificado en su lugar. La historia de Abraham es una historia de fe y obediencia a Dios. A través de su vida, aprendemos la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos. Los 5 demonios más poderosos del infierno. Lucifer. El ángel caído, el portador de luz, el rebelde contra Dios. Representa el pecado capital de la soberbia. Era el más hermoso y el más inteligente de los ángeles, pero su orgullo lo llevó a desafiar al Altísimo y a ser expulsado del cielo junto con sus seguidores. Es el enemigo principal de la humanidad y el príncipe de las tinieblas. Belcebú. El señor de las moscas, el amo de la inmundicia, el príncipe de los demonios. Representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva de Baal-Zebú, una deidad pagana que era adorada con sacrificios de animales que se dejaban pudrir en los templos, atrayendo a las moscas. Es el encargado de tentar a los hombres con los placeres mundanos y los excesos. Satanás. El adversario, el acusador, el enemigo. Representa el pecado capital de la ira. Su nombre significa opositor o contrincante. Es el que provoca la discordia, la violencia, la guerra y el odio entre los hombres. Es el que se opone a la voluntad de Dios y a su plan de salvación. Asmodeo. El destructor, el corruptor, el inmundo. Representa el pecado capital de la lujuria. Su nombre significa, el que hace perecer. Es el que incita a los hombres al deseo carnal, al adulterio, a la fornicación y a la perversión sexual.
Es el que causa la infidelidad, la impotencia y la esterilidad. Mahón. El dios del dinero, el amo de las riquezas, el señor del mundo. Representa el pecado capital de la avaricia. Su nombre significa, lo que se confía, o, lo que se desea. Es el que induce a los hombres al amor al dinero, al materialismo, a la usura y a la explotación. Es el que hace que se olviden de Dios y de los valores espirituales. Los filisteos, un pueblo pagano, habían retado al pueblo de Israel a la guerra. En esta ocasión, decidieron levantar campo en un monte, y los israelitas se posicionaron en el monte opuesto, con el valle de Elá, en medio de los dos ejércitos. Entre los filisteos había un famoso guerrero llamado Goliat. Este se dedicó a salir cada mañana y cada tarde por 40 días a desafiar a los israelitas para que escogieran a un guerrero entre ellos que luchara contra él. Decidirían el futuro de sus pueblos en un duelo frente a frente, hombre a hombre. David, el menor de los 8 hijos de Isaí, era un joven pastor que cuidaba ovejas. Un día su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. Cuando llegó al campamento, escuchó los gritos y vio a los ejércitos alinearse frente a frente, pero nada ocurrió. David fue a saludar a sus hermanos y escuchó cómo Goliat desafiaba y se burlaba del ejército de Israel. David decidió enfrentar al gigante Goliat con su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Goliat se burló de David por ser joven e inexperto, pero David respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. David lanzó una piedra con su honda que impactó en la frente del gigante y lo derribó. David tomó la espada de Goliat y lo decapitó. Los filisteos huyeron y los israelitas ganaron la batalla. Si te pareció genial este relato bíblico, déjame un comentario de qué otra historia debería de relatar. Que Dios te bendiga. La historia de Jesús, primera parte. Nacimiento de Jesús. Jesús nació en Belén, una ciudad de Judea, alrededor del año 6 a.C. Su madre era María, una virgen que concibió por obra del Espíritu Santo. Su padre era José, un carpintero descendiente del rey David. Un ángel les anunció que el niño sería el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Unos magos de Oriente siguieron una estrella hasta el lugar donde estaba Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. El rey Herodes, al enterarse de la profecía del nacimiento del Mesías, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José y María huyeron a Egipto con Jesús hasta que Herodes murió. Luego regresaron a Nazaret. Infancia y juventud de Jesús. Los evangelios no cuentan mucho sobre la infancia y la juventud de Jesús. Solo se relata un episodio cuando tenía 12 años, Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Allí se quedó en el templo discutiendo con los maestros de la ley, mientras sus padres lo buscaban angustiados. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo que tenía que ocuparse de los asuntos de su Padre Celestial. Luego volvió con ellos a Nazaret y se sometió a su autoridad. Se dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Bautismo de Jesús. Cuando Jesús tenía unos 30 años, comenzó su ministerio público. Se presentó ante Juan el Bautista, su primo y un predicador que llamaba al arrepentimiento y bautizaba a la gente en el río Jordán. Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo bautizó. En ese momento, se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». También descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Tentación de Jesús. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. El diablo le propuso 3 pruebas:
convertir las piedras en pan para saciar su hambre, lanzarse desde lo alto del templo para demostrar que los ángeles lo protegerían y adorarlo a cambio de recibir todos los reinos del mundo. Jesús rechazó las tentaciones citando las Escrituras y le ordenó al diablo que se alejara de él. Hay que hablarle claro a la gente, con la verdad si los amas realmente. Todo el mundo no va al cielo, la Biblia dice que son los muchos que se pierden cada día que los que se salvan. Mateo 7 y 13 al 14. Todo el mundo no está descansando en paz, mucha gente está en el infierno ahora mismo, porque no se arrepintieron y no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que no hay paz para los malvados, Isaías 48, 22. Tampoco ningún familiar te cuida desde el cielo, primero, ¿cómo sabes que está en el cielo? Segundo, los muertos no ven, no pueden sentir, ya que el cuerpo corporal está muerto. Después de muerto tampoco se puede aparecer un familiar, si se te aparece, reprende eso porque es un demonio, de Eclesiastés 9, 5-6, Hebreos 9 y 27, segunda a los Corintios 11 y 14. Sí, el infierno es real y mucha gente desciende allá todos los días desgraciadamente y están allí sufriendo y lamentándose, queriendo una oportunidad para aceptar a Jesús y poder cambiar sus vidas, pero ya es tarde, ya una vez están en el infierno, no se puede hacer nada. Es tiempo de hablar la verdad, Jesús salva, sana, liberta y viene pronto. No digas que nadie te lo advirtió. Hoy es el día de salvación. 5 cosas perturbadoras de la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, se mencionan 4 jinetes que representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estos simbolizan eventos catastróficos que traen sufrimiento y destrucción. Las 7 copas de la ira. En la Biblia, se habla de 7 copas llenas de la ira de Dios que se derraman sobre la tierra durante el Apocalipsis. Cada copa trae consigo un castigo devastador, como plagas y desastres naturales. La bestia y el falso profeta. Se describe una bestia y un falso profeta que engañan a la humanidad y trabajan en conjunto con el diablo. Estos personajes desencadenan eventos terribles y persecuciones. La gran tribulación. La Biblia habla de un periodo de tribulación sin precedentes durante el Apocalipsis, donde la humanidad enfrentará sufrimientos extremos y persecuciones religiosas. La destrucción del mundo. Según la profecía bíblica, el Apocalipsis culminará con la destrucción final del mundo tal como lo conocemos, seguida de un juicio divino en el que las almas serán separadas en grupos de salvación y condenación. Estos son los 3 hombres que vieron el trono de Dios. Isaías. El profeta Isaías, quien relata su visión. Y los serafines que estaban alrededor del trono de Dios. La Escritura no menciona explícitamente 3 hombres aparte de Isaías en esta visión. Los serafines proclaman la santidad de Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6, 3. Ezequiel, el profeta Ezequiel también tuvo una visión del trono de Dios. Esto se describe en el libro de Ezequiel, capítulo 1, donde relata una visión de un ser divino en un trono rodeado de ruedas y criaturas celestiales. Juan, el apóstol Juan tuvo una visión del trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Describe la visión del trono celestial en varios pasajes, incluyendo Apocalipsis 4 y 5, donde se menciona a seres vivientes y ancianos alrededor del trono. Estos 3 hombres de la Biblia tuvieron experiencias visionarias de ver el trono de Dios en momentos diferentes. Daniel y los leones. Daniel era un hombre sabio y fiel en la corte del rey de Babilonia. Sus enemigos, celosos de su posición, convencieron al rey de que emitiera un decreto prohibiendo orar a cualquier dios excepto al rey durante 30 días. A pesar de la prohibición,
Daniel continuó orando a su Dios. Como consecuencia, fue arrojado a una fosa de leones. Dios protegió a Daniel y los leones no le hicieron daño. Por la mañana, el rey comprobó que Daniel estaba ileso y lo sacó de la fosa. Impresionado por la fe de Daniel y el poder de su Dios, el rey castigó a los enemigos de Daniel arrojándolos a la fosa de leones en su lugar. Los leones los devoraron de inmediato. Esta historia destaca la fe inquebrantable de Daniel y cómo Dios lo protegió de un destino mortal en la fosa de leones. El ángel que exterminó a 18.500 soldados asirios. Un relato bíblico del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Según la Biblia en Isaías 37:36, el ángel de Jehová mató a 18.500 soldados asirios que estaban sitiando Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías. Si la noche tiene 12 horas, entonces por hora, exterminó a 15.416, y por minuto el ángel exterminó a 256, y por minuto el ángel exterminó a 4 soldados sirios. Ahora imagínate lo que puede hacer toda la legión de ángeles. Este evento se considera un milagro divino en la tradición cristiana y se encuentra en el contexto de la protección de Jerusalén por parte de Dios en respuesta a las oraciones de Ezequías. La historia de Elías y Enoc se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis y en el libro de los Reyes. Según la tradición bíblica, tanto Elías como Enoc son dos personajes que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Enoc fue un antepasado de Noé y vivió antes del gran diluvio. En Génesis 5:24, se menciona que Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto implica que Enoc fue llevado al cielo por Dios sin experimentar la muerte. Elías, el profeta Elías es conocido por sus milagros y su fidelidad a Dios. En Segunda de Reyes 2:11, se relata que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y un torbellino. Esto también significa que Elías no murió en el sentido tradicional. La razón exacta por la cual Dios llevó a estos dos personajes directamente al cielo sin que murieran no se explica completamente en la Biblia. Se considera un acto divino especial y misterioso que demuestra la relación cercana que tenían con Dios y su favor divino. Sus historias son símbolos de la vida eterna y la comunión con Dios en la fe cristiana. ¿Por qué Satanás quiere destruir a la humanidad? Satanás es un ser malévolo que busca corromper a las personas y llevarlas por el camino del pecado y la maldad. Su objetivo es apartar a la humanidad de la fe y la bondad, provocando su perdición espiritual. Satanás es un ser malévolo que se rebela contra Dios y busca corromper a los humanos para alejarlos de la fe y la moral. Se le atribuye la tentación y el pecado en la historia de Adán y Eva. Su objetivo es alejar a las personas de la salvación y condenarlas espiritualmente. Se le considera el enemigo de Dios y la fuente del mal. Satanás es un ser celestial que se rebeló contra Dios y fue desterrado del cielo. Su rebeldía lo llevó a convertirse en un ser malévolo que se opone a Dios y busca seducir y corromper a los seres humanos. Se le atribuye un papel crucial en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde tentó a la humanidad a desobedecer a Dios, lo que resultó en la caída de la humanidad y la entrada del pecado en el mundo. Desde entonces, se considera que Satanás trabaja incansablemente para apartar a las personas de la fe, la moral y la salvación espiritual. La destrucción de la humanidad, desde esta perspectiva, sería el cumplimiento de su objetivo final, alejar a la humanidad de Dios y condenarla espiritualmente. Se le representa como el enemigo de Dios y la fuente del mal en el mundo, y esta narrativa teológica proporciona una explicación a la presencia del sufrimiento y el pecado en la vida humana. En resumen,
Satanás busca la destrucción de la humanidad para cumplir su papel como antagonista de Dios y llevar a las personas por el camino del pecado y la perdición espiritual. El rapto de la Iglesia es un concepto cristiano que se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento de la Biblia. En resumen, se refiere al momento en que los creyentes serán arrebatados o raptados de la tierra para encontrarse con Jesús en el cielo antes de los eventos finales. Dos citas bíblicas clave que se relacionan con este concepto son: Primera a los Tesalonicenses 4 y 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera a los Corintios 3 y 51 al 52, les voy a revelar un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estas citas bíblicas resumen la creencia en el rapto de la Iglesia, donde los creyentes vivos y los resucitados en Cristo serán llevados al cielo cuando Jesús regrese. En la Biblia, se mencionan varios casos de animales que fueron importantes en los relatos bíblicos. La serpiente en el jardín del Edén. En el relato del Génesis, la serpiente habla con Eva y la tienta para que coma del fruto prohibido. El asna de Balaam. En el libro de Números, el asna de Balaam habla cuando ve un ángel del Señor en su camino y trata de evitar que Balaam siga adelante. El cuervo de Elías. En el libro de Primera de Reyes, se menciona que los cuervos llevaban comida a Elías cuando estaba escondido en el arroyo de Kerit. El gran pez que escupe a Jonás. En el libro de Jonás, se describe como un gran pez que escupe a Jonás después de que es tragado. Sin embargo, es importante notar que estos eventos son considerados milagrosos o simbólicos en la tradición bíblica y no deben interpretarse literalmente como animales que hablan en el sentido humano. Estas historias tienen un significado espiritual y moral más profundo en el contexto de la Biblia. La historia de Melquisedec se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 14. Melquisedec es un personaje misterioso que aparece en un encuentro con Abraham. Aquí hay un resumen de su historia. Después de una batalla entre varios reyes en la región, Abraham, conocido como Abrán en ese momento, rescató a su sobrino Lot, quien había sido capturado. En su camino de regreso, Abraham se encontró con Melquisedec, quien era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino como parte de un ritual. Melquisedec es notable en la Biblia porque es presentado como un sacerdote sin genealogía registrada, lo que significa que no se menciona su ascendencia ni su descendencia. Además, es considerado un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que significa que algunos creen que prefigura la venida de Jesucristo como sumo sacerdote eterno. La historia de Melquisedec es breve pero ha sido objeto de interpretación y discusión a lo largo de la historia debido a su misterio y significado teológico.